En los espacios institucionales y lugares de enseñanza, como los colegios, los estudiantes están expuestos una gran mayoría de las veces a situaciones agresivas y discriminatorias, lo que puede llevar a la baja autoestima y, en algunos casos, a un cuadro de depresión clínica. Según diversas investigaciones, se estima que el 32% de los jóvenes y niños en Colombia sufren de matoneo, además de que el 3.8% de la población mundial experimenta depresión. Por lo tanto, es importante tomar medidas para fomentar el autocuidado y la autoestima, incluso en los espacios de aprendizaje social y comunal. Quitar para encontrar. La percepción de la autoestima a través de la danza y la máscara neutra. El proyecto Quitar para Encontrar nace directamente en la Universidad Pedagógica Nacional en la línea de la práctica pedagógica que se llama Escuela de Cuerpo. Esta Escuela de Cuerpo propone esta línea de pensamiento que tiene que ver con entender el cuerpo como un todo, como el cuerpo como corpo sentipensante, que tiene pues unas corporalidades y corporeidades. Esa línea tiene unos espacios de práctica que son los Sion y la Casona de la Danza. Nosotros nos ubicamos en la Casona de la Danza para poder impartir estos talleres que hemos creado y pues se acopló de manera en cuanto a la pedagogía comunitaria, en cuanto a la pedagogía corporal, en cuanto a la pedagogía sensible, pues para llevar experiencias más que talleres, o talleres experienciales para el buen vivir de las personas que asistan a este lugar. La Casona de la Danza funciona en ciclos de a un mes y las personas que asisten pues pueden ser artistas, bailarines o sencillamente personas que estén interesadas en aprender sobre el medio. Por lo que cuadra y encaja muy bien con la idea de que nosotros necesitábamos una población intergeneracional, comunitaria, en un espacio comunitario en el que podamos generar reflexiones con nuestro proyecto de grado. Ok, este proyecto que fuimos desarrollando con la línea de la investigación de la Universidad Pedagógica Nacional une elementos de las máscaras neutras junto con los diferentes tipos de máscaras culturales y teatrales con elementos de la danza improvisación y las cualidades de movimiento asociadas a la danza improvisación. Entonces, estas dos ideas se unen dentro de los talleres artísticos dentro de la Casona de la Danza para crear espacios de aprendizaje colectivo y que aporten a las personas a su cotidianidad y al buen vivir dentro de su cotidianidad. Lo que plantea la unión de la máscara junto con elementos de la danza es que se puedan generar nuevas maneras de expresión corporal que replanteen y se reflexionen lo sensible, la sensibilidad y cómo esta afecta a las personas en su cotidianidad. El aceptar las partes sensibles de nuestro cuerpo, los movimientos, cómo nos desarrollamos dentro de los espacios educativos y transformarlos. La Casona de la Danza entonces en esta medida nos brindó un espacio de comunidad. Entonces la Casona de la Danza lo que busca en los talleres que se imparten dentro de ella es que la comunidad se une y trabaje sobre las corporalidades desde la danza. Entonces nosotros propusimos la máscara en unión con la danza para que las personas de cualquier edad intergeneracional vengan y hagan parte del proceso y de una vez trabajen sus lazos sociales y los lazos que tienen consigo mismos. Dentro de la metodología utilizada para este proyecto, utilizamos la pedagogía comunitaria, pues teniendo en cuenta el contexto en el que nos situamos, en el que llega pues diversidad de personas, que pueden ser, que es una población intergeneracional, que tiene diversidad de habilidades, y pues la pedagogía comunitaria nos permite darle ese espacio e importancia a la voz y a la palabra de los participantes, a sus reflexiones y a todo lo que tiene que ver pues directamente con sus subjetividades y contextos propios. Esto pues está en conjunto con la pedagogía que propone la Escuela de Cuerpo, que tiene que ver con lo corporal y lo sensible, pues permitiendo hacer estas exploraciones desde lo comunitario, pero enfocándonos en cómo entender lo sensible y lo corporal que tenemos en nosotros mismos a la hora de desarrollar habilidades comunicativas, expresivas, dentro de actividades que tengan que ver con el teatro, la danza, la expresión.
Con la utilización de estas pedagogías se comenzaron a generar diálogos entre diferentes dispositivos para el desarrollo de los talleres, como lo fueron los diálogos de la máscara neutra y los diferentes tipos de máscaras con la danza e improvisación y los elementos danzarios, como lo fueron las cualidades de movimiento. Dentro de estos dos dispositivos se comenzaron a generar pautas y ejercicios como lo fueron los poemas corporales y los círculos danzarios. Los poemas corporales comenzaron a ser creaciones por parte de los asistentes a los talleres que contenían siluetas de sus propias corporalidades con escritos, palabras y demás características que les ayudaban a poner en un solo papel sus subjetividades y los pensamientos y cosas que fueron surgiendo en el desarrollo. En cuanto a la forma organizacional de los talleres, nos acoplamos a la forma en la que funciona la Casona de la Danza, que son unos ciclos de 4 talleres, es decir, un mes, un taller por semana, de duración de 2 horas. Y dentro de esos ciclos, pues hicimos, las personas podían llegar en cualquier parte de ese ciclo y no había inconveniente. Entonces lo que hicimos fue adaptar para que las sesiones fueran únicas, pero que también tuvieran como una progresión. En la que, claro, si ves los 4 talleres, pues tienes los contenidos completos que proponemos. Pero no hay ningún inconveniente en caso de que vengas a una sesión, 2 sesiones, o vengas a todas, porque son sesiones que también funcionan de manera independiente con los contenidos establecidos. Un poco pensando pues en las metodologías que manejaba la Casona de la Danza. Dentro de nuestros talleres, entonces también nos pensamos en unas pautas. Estas pautas se dividieron en 6 puntos clave para el desarrollo de cada sesión. La primera fue el reconocimiento de la máscara. La segunda fue la identificación de las corporalidades. La tercera parte consistió en la unión del reconocimiento de la máscara con la identificación de las corporalidades. La cuarta parte es la exploración danzaria con la máscara. La quinta parte empieza a adaptar la situación de representación. La parte 6 ya es la reflexión de todos los demás componentes que ya se exploraron durante la sesión. Muy lindo el ejercicio de hoy, realmente como ponerse en contacto con el cuerpo y con mi niña interior, que así fue como sentí el ejercicio de hoy, ponerme en contacto con ella y darme la posibilidad de jugar, de disfrutar, de hablarme bonito, y esa mirada en el espejo y el reconocimiento del cuerpo, un ejercicio muy chévere. Es como descubrir, como reconocer cosas de uno mismo, de su cuerpo, y sobre todo como también hacer un acercamiento, un reconocimiento y como a las paces también con esas partes que de pronto alguna molestia nos han generado, ¿sí? Entonces es realmente un ejercicio de conexión en el que reconocemos que existe, que está ahí, y en el que nos damos cuenta que si no está sería terrible, que además incide totalmente en el movimiento, en nuestro cuerpo, en el desplazamiento, en todas esas sensaciones que podamos tener a través del cuerpo que valoramos tanto. Y finalmente termina uno valorando eso que tiene ahí. Pues en mi experiencia, ya llevo varias clases, me gusta mucho compararlas porque en el transcurso de estas he encontrado formas de confrontar todos los sentimientos que le han llegado al pasado. Se colabora mucho uno entre otros, lo hace sentir a uno aceptado. Voy a mencionar un par de cosas que me parecen muy interesantes de analizar. Y lo primero es pues que estas actividades que mencionamos con anterioridad fueron precisamente hallazgos. Es decir, dentro del mismo proceso, claro, hay una investigación previa para generar actividades para las personas, pero hay actividades que se han ido descubriendo en el camino. Y esto se va a dar cuenta, por ejemplo, en actividades que tenemos como la creación de máscaras, con esto del arte plástico, y cómo estas máscaras han ido evolucionando, como en un principio eran más generales, tenían menos objetos, eran menos complejas. Y con el pasar del tiempo, pues vemos máscaras en las que las personas se preocupan por su cuidado, por respirar bien, porque me quiero colocar mis gafas mientras uso mi máscara. Y eso da cuenta de que hay una evolución en esa estrategia que tenemos de utilizar el arte plástico
como un dispositivo para que las personas puedan plasmar sus sentires y emociones dentro de una máscara propia. Esto de la perspectiva de los estudiantes pues también es muy importante, porque eso es lo que precisamente amplía que este proyecto pueda llegar a otros lugares. O sea, la pedagogía comunitaria lo que permite es darle esa voz, esa importancia a la voz de los estudiantes, y eso ha generado que desde las perspectivas de bailarines, psicólogos, músicos y cantidad de personas que han asistido a los talleres, pues amplifiquen desde otros lugares, desde sus propios pensamientos, pues esas actividades que proponemos, porque a fin de cuentas son guías que proponen a las personas una autoexploración del autoconcepto para que lleguen a exploraciones propias.